Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food, Atracón a mano armada, que en su edición de viernes también se propone acercar la mejor cocina hasta el sofá de vuestras casas. Hoy vamos a hacer un platazo y además tenemos guarrindongadas porque es viernes, no os olvidéis, ¿eh? Todos quietos. Uno, dos, tres, cuatro. Si yo digo viva Rusia, ¿qué dices tú? Atracón a mano armada es la actitud. Tío, pilla la receta, siente el groove. Aquí comienza Robin Food. Bienvenidos a Robin Food, Atracón a mano armada. Aquí estoy encantado con todos vosotros y con los retratos de mis maestros que en alguna vez, bueno, pues os he enseñado. Ahí está Michel Guerard, el gran Hilario Arbelaiz, el gran ministro de las Perolas Martín Berasategui, Pedro Subijana, José Ignacio Zelaya, Jacques Siwa y el difunto Santi Santamaría, auténticos cracks. Hoy en el programa, bueno, pues vamos a hacer una asociación que yo creo que ha abordado siempre Hilario Arbelaiz, auténtico campeón. Sabéis que cocina en el Suberoa de Oyarzún, uno de los mejores restaurantes del mundo, y si hay algo en lo que Hilario es maestro es en asociar la legumbre con el foie gras. Hoy vamos a hacer un platazo, vamos a hacer, en homenaje a Hilario, hablaremos de él, vamos a hacer una sopa de lentejas muy cremosa, muy sabrosa, bueno, pues con todo el sabor del sudoeste y con todo el sabor de la cocina más brava asociada con el foie gras. El foie gras lo que haremos será saltearlos y además haremos una especie como de royal, una especie como de flan de foie gras, que dará como resultado pues un platazo que estoy seguro que Hilario Arbelaiz estaría súper orgulloso de cocinar junto a mí y junto a todos vosotros y sobre todo de comer y disfrutar. Hoy también es viernes y tenemos guarrindongadas, no os olvidéis que es muy importante que tengáis paciencia y aguantéis a esos últimos 5 minutos del programa para descojonarnos todos a mandíbula batiente con esa mezcla imposible que a todo el mundo le gusta comer. Sabéis además que nos encanta tener mucho feedback, como dicen los modernos, con vosotros. Tanto en la calle, por la acera, de acera a acera, pegando gritos, como a través del teléfono, el correo electrónico, los blogs, cualquier sistema vale para ponernos en comunicación, como ha hecho Lorea Sasieta Álvarez, que dice: Aupa David, soy Lore de Baracaldo, mi marido es cocinero igual que tú y está pasando, dice, por un momento muy delicado, ya que pesa 180 kilos y le está trayendo problemillas. De eso sé yo un poco. Es alucinante porque le paran por la calle y le confunden contigo y eso le hace mucha ilusión, porque tú has conseguido bajar mucho peso. Por eso me encantaría que le saludaras. Te saludo, auténtico campeón, auténtico crack, ya que es muy buen profesional y mejor persona. Es que ricasco y viva Rusia. Mucho ánimo para ti, para todas las personas que estáis sufriendo, que estáis, bueno, pues padeciendo cualquier tipo de enfermedad y que estáis peleando para salir adelante. Es importante que salgamos adelante siempre con la ayuda de los mejores guisos estofados, bueno, pues en el culo de las cazuelas. Hoy vamos a guisar para todo el mundo en este canal que es ETV2. Último ñoncho. Hilario, qué grande es. Es más grande. Y Martincho también baja un poco. Joder. Que está más guapo que nunca, fijaros, ¿eh? Qué grande. Robin Food. Pon en práctica todas esas cocinas, bueno, pues que alumbran nuestra existencia. Eso es muy importante. Y en este programa os hemos ofrecido, bueno, pues a raudales, montones de recetas, kilotones de recetas, bueno, pues súper sabrosas, súper felices. Muchas de ellas justificadas porque han sido formulaciones clásicas o tradicionales. Muchas de ellas también justificadas porque aquí ha venido mucha gente a cocinar y sobre todo hemos puesto en práctica muchísimas recetas, bueno, pues firmadas con nombre y apellido. Y en este caso, bueno, pues hemos hablado de Hilario Arbelaiz porque yo creo que si hay en este país alguien que nos ha enseñado a guisar y sobre todo que nos ha enseñado a recrearnos alrededor del foie gras, ese es Hilario Arbelaiz. Bueno, todo el mundo le conoce, todo el mundo ha estado alguna vez en su restaurante y es verdad que es maestro, bueno, pues en proporcionar al foie gras esos chispazos de felicidad. Yo hace muchos años trabajé con él, aprendí a guisar, me acuerdo que allí iba con el SEAT 131 Diplomática azul de mi padre a Curralón, que le robaba para no tener que ir en la moto y estas historias. Y es verdad que Hilario ya en aquella época, bueno, pues hacía, bueno, pues platos tan perturbadores como aquellas asociaciones que hacía del foie gras, por ejemplo, con las pochas o con los garbanzos. Hubo un plato que le hizo, bueno, pues muy conocido, que era, bueno, pues un caldo muy estirado de garbanzos, muy sabroso, guisados en un caldo muy concentrado, que reposaba sobre un puré de berza, con piquillos, con unos picatostes. Y es verdad que en aquella época todo aquello era electrizante. Hilario también ha aprendido de los maestros porque siempre confiesa que él, bueno, pues aprendió el manejo del foie gras en el Iturria con el amigo Maurice Isabal. Y es verdad que es de bien nacido ser agradecido, bueno, pues que él al final reconozca, bueno, pues esa labor de Maurice Isabal enseñándole los misterios del foie gras y que de alguna manera nosotros aquí, tanto Martín como yo, hablemos tanto de Hilario porque le debemos mucho, la verdad. Vamos a hacer, en este caso, una asociación de foie gras, pero con otra legumbre que no sea el garbanzo y en este caso es la lenteja. Vamos a hacer una especie de sopa, una especie de crema muy estirada, con mucho sabor,
que, bueno, cuya base al final es, bueno, pues un buen caldo de carne. Os hemos enseñado en este programa a hacer muchos caldos de carne, los hemos hecho aquí con pollo, los hemos hecho con huesos de ternera. Sabéis que lo podéis tener tranquilamente en el congelador, metido en botellas y congelado para utilizarlo cuando os haga falta. Y es verdad que la base ha de ser, bueno, pues un buen caldo. Además, tengo un poco de tocineta o una buena panceta adobada, lo que fuera, que le va a dar, bueno, pues ese plus de sabor a nuestro caldo. Lo que voy a hacer es blanquearla en un montón de agua hirviente, la voy a meter aquí dentro, voy a esperar a que salgan los hervores, teniendo en cuenta que son pancetas o tocinetas que están adobadas, que están curadas, que están un poco fuertes, que normalmente suelen estar colgadas en el gambarote. Bueno, pues se les suele acumular, bueno, pues ese verdín en el exterior o esa concentración de especias y todos estos rollos. Es importante ese blanqueado para que, bueno, pues de alguna forma se aligeren un poco la parte muy grasa y esa parte, bueno, pues un poco sucia del exterior de los pellejos de estas historias en el agua al blanquear se eliminará, y lo que haremos en un segundo será escurrirla y meterla junto a otros ingredientes, bueno, pues en este montón de caldo. Voy a añadir además zanahoria. Esto va a ser verdura que le va a dar sabor a la sopa, pero que luego veréis que retiraré para triturar. Con esta verdura sabéis que podemos hacer infinidad de historias. Zanahoria, un poco de cebolleta, un buen atadillo de rabos de perejil, un par de dientes de ajo. Vamos a añadir también clavo. Aquí empezamos ya con una asociación muy sabrosa para la lenteja, que es el clavo, y además también una asociación muy sabrosa para el foie gras, como os decía antes. Hilario, bueno, pues ha sido maestro siempre de esos chispazos al foie gras, ¿no? En aquellas primeras épocas, platos más rotundos. Me acuerdo que pues en aquellas cocinas que además eran de carbón, cuando yo curraba ahí trabajábamos con carbón. Bueno, pues él hacía un foie gras clásico a las manzanas, el foie con manzanas típico, que la verdad que cada vez es más difícil comer en los restaurantes. O hacía también, bueno, pues el foie gras con la salsa de Oporto tradicional también, que son, bueno, pues recetas muy clásicas. Y es verdad que conforme fue evolucionando, bueno, pues fue añadiendo especias, caramelos, pomelos, infinidad de chispazos, porque al final es importante, en este programa os lo hemos dicho muchas veces, que no carguemos el foie gras con productos grasos o con productos muy dulzones, porque es verdad que el foie gras es, bueno, pues muy denso, es muy graso, y hace falta desgrasar el foie gras. Por eso las formulaciones que a mí por lo menos más me gustan son, bueno, pues las que al final enfrentan al foie gras, bueno, pues con cosas ácidas, con cosas agridulces, con vinagres, con este tipo de historias. Hay otro gran artista, otro gran cocinero, que es Michel Guérard, que al final, bueno, pues en los años 70 hizo la primera ensalada gourmand, que era una ensalada, bueno, pues que entre sus ingredientes había judías verdes y había foie gras de pato. Y alinear un foie gras de pato en aquella época con un vinagre, bueno, pues se consideraba como una cosa anatema. Fijaros, han pasado ya pues 40 años desde aquella época, y es verdad que clásicamente, bueno, pues al final el foie gras siempre, curiosamente, se tomaba antes de los postres, se tomaba al final de la comida, y siempre se asociaba con cosas dulces. Y es importante que lo enfrentemos con cosas electrizantes y con cosas que desgrasen. Bueno, además de toda esta verdura que he añadido al fondo de este caldo, que ya está hirviendo, lo que voy a hacer es, como veis, recuperar la tocineta o la panceta. ¿Veis cómo aquí, como pilla la cámara, al final pues hay una película naranja de grasa y todas estas historias? Y esta panceta o esta tocineta, que podéis emplear la que queráis, bueno, pues al final está blanqueada. La vamos a meter en el fondo de nuestra cazuela con ese caldo, y esto ya es un caldo superior, teniendo en cuenta que lo que vamos a hacer para completar la historia es añadir las lentejas. No va a quedar un puré grueso, sino que quiero que quede una sopa bastante suelta, por eso hay poca cantidad de lentejas. Añadimos la cantidad de lentejas. Vamos a sazonar con precaución, porque normalmente esas tocinetas o esas pancetas suelen tener concentración de sal y hay que ser meticuloso. Importante también que cuando hacéis una sopa de estas características, muchas veces uno congela caldo, lo tiene en el congelador y no sabe si el caldo estaba, bueno, pues sazonado o no estaba sazonado. Es importante que antes de empezar la preparación el caldo hierva, porque muchas veces, bueno, pues los caldos se estropean o cogen malos olores, y es importante, una vez que lo descongeláis, si estaba en el congelador, que le deis un hervor, levantarlo, como se dice en la cocina, probarlo, porque muchas veces resulta que igual ese caldo está malo y nos puede arruinar la historia, y es mejor arrancar quizás con agua, probarlo, ver cómo está de sazón, y a partir de ahí, bueno, pues empezar a construir la historia, ¿no? Voy a coger un poco de foie gras que tengo en la nevera, porque la mejor guarnición para esta sopa de lentejas, bueno, pues es una especie como de royal, una especie como de flan de foie gras que voy a hacer en un, bueno, pues en un titán, un abrir y cerrar de ojos, vais a verlo. Esto le damos una vuelta y esto vamos a dejar que, bueno, pues que cueza a fuego suave aproximadamente unos 25 o 30 minutos. Hay que ir probando, hay que ir rectificando el sazonamiento. Podemos añadir, si queréis, un poquito de aceite de oliva virgen. Podemos añadir un chorrito de vino blanco también si queréis. En fin, podemos ir dando esos chispazos, anís estrellado, en fin, lo que queráis. Pero bueno, esto es la base para construirnos un platazo que asocia la legumbre, en este caso la lenteja, bueno, pues con el foie gras. Vamos a hacer pues una royal, una especie como de flan de foie gras que va a ser la guarnición perfecta para nuestro plato. Fijaros.
Tengo aquí un pedazo de foie gras, que es un foie gras que está crudo. Que lo que vamos a hacer, bueno, pues es trocearlo. Esto está crudo, ¿eh? Es verdad que a mucha gente igual le da un poco de entera, pero el carpaccio de foie gras crudo está bien sabroso. Las tarrinas habitualmente, bueno, pues como a mí me enseñó Hilario, que en aquella época también él fue un precursor de las tarrinas de foie gras, bueno, pues que hacía troceando el foie gras, quitándole los nervios con sal y pimienta, y eran unas tarrinas compactadas de foie gras natural muy sabrosas. Bueno, pues sabéis, porque en este programa las hemos hecho en el horno o en el microondas, que el clásico foie gras de toda la vida ha de cocinarse, ha de enfriarse para luego cortarlo en clásica terrina. Pero el foie gras crudo, cortado también muy finito, se puede comer sin ningún problema, ¿eh? Es verdad que no está cocinado, es verdad que quizás es un poco más indigesto, no conviene atiborrarse, pero cortado bien fino sobre un plato, cortado muy fino, aunque esté crudo, con un pelador de patatas, una historia de estas, sobre una rúcula, sobre una buena escarola, con una vinagreta que desgrase, con unas buenas granadas, con unas alcaparras, con un zumo de limón, bueno, pues es bocado superior. En este caso, lo que vamos a hacer es un flan. Aquí aproximadamente hay unos 300 gramos de foie gras. Esta Royal, si no tenéis presupuesto para un buen foie gras, sin ningún problema, la podéis hacer también con un buen paté. Compráis un buen paté campesino o alguna historia de estas. Y también podéis hacer, bueno, pues un flan muy parecido a este, con un sabor también, bueno, pues muy campechano, muy rico, que no tiene nada que ver con el foie gras. Pero bueno, si elegís un buen paté, se puede hacer, la verdad, que una mezcla muy curiosa. Y esa asociación de la crema de lentejas con la Royal esta cremosa que vamos a cuajar en el horno y con el foie, pues la verdad que es, bueno, pues un plato muy de otoño, un plato, bueno, pues también muy invernal. Y un plato de los que nos gustan en este programa, que se llama, para los que os incorporáis ahora mismo, que seguro que hay alguno que se ha sentado ahora en el sofá y está diciendo, ¿pero quién es este descerebrado que está cocinando? Pues esto se llama Robin Food, Atracón a mano armada, uno de los mejores programas de la radiodifusión mundial, ¿eh? Huevo entero, una yema, sin ningún problema también podéis añadir aquí 2 huevos, no os liéis la manta, ¿eh? Yo añado huevo y yema porque, bueno, al final con la clara de ese huevo va a ser suficiente para que nuestro flan cuaje, la yema le va a dar un poco más de untuosidad, pero si queréis añadir los 2 huevos aquí, no hay absolutamente ningún problema. Vamos a añadir además un poco de sal en este fondo de batidora. Aquí también podéis añadir un poco de nuez moscada, que le voy a añadir, porque la tengo por ahí localizada, creo. Sí, está ahí. Pimienta. Estos son los gestos de una cocina bien surtida, ¿eh? Pues las cosas siempre están en su sitio, al final hay que ir enriqueciendo las alacenas y las despensas y de vez en cuando, bueno, pues recurrir, bueno, pues por ejemplo a la nuez moscada, que sabéis que a mí en la bechamel, en las croquetas, bueno, pues la verdad que no me hace mucha gracia, no me hace nada de gracia, me parece, no sé, algo desagradable el añadirle nuez moscada a la bechamel. Pero a un flan de estos de foie gras, os aseguro que añadirle un poco de nuez moscada le va a dar ese puntillo, ¿eh? A mí las croquetas que saben a nuez moscada me saben a culo de vieja. Pero en el chocolate, en este caso en el foie gras, bueno, pues hacen una asociación bien curiosa. Además, vamos a añadir aquí nata líquida. Y voy a añadir también un poco de agua de grifo. Esto no está en la receta, pero he añadido un poco más de foie gras del que hace falta. Y se puede añadir un poquito de agua de grifo o también tranquilamente meter aquí el cazo y añadir un poco de este caldo directamente en la batidora para hacer, bueno, pues nuestra Royal o nuestros flanes de foie gras. Cerramos esta historia, le damos zapatilla a la batidora y hacemos, bueno, pues la clásica masa como de flan, pero en este caso pues es un flan salado. Los moldes los tengo untados de mantequilla y pan rallado. Y es importante, como muchas veces os he contado, que la base de nuestros baño marías, cuando vamos a cuajar flanes o pudines o estas historias, bueno, pues los protejamos de alguna manera con un cartón o con alguna goma o alguna historia. Porque es muy importante que las bases de nuestras flaneras o de nuestros moldes no entren en contacto nunca directo con el metal de la bandeja. Porque de esa forma lo que hace es concentrarse el calor en la base y normalmente, bueno, pues las mezclas tienden a cocerse, tienden como a hervir, a ebullicionar y al final eso provoca agujeros y que nuestras royales no sean cremosas y densas. Y lo que queremos es que nuestra royal sea, bueno, pues un flan bien cremoso y un flan que metamos la cuchara y tengamos la sensación de que estamos comiendo algo como del Vaticano, así como divino. Tenemos nuestro horno encendido a 150 grados centígrados y lo que tenemos que hacer es... Tengo por aquí una mosca revoloteando que como se pare, le voy a meter un zurriagazo en directo, que va a ser el primer programa de cocina
en directo en una televisión en el que hay un asesinato de una mosca. Estate quieta que te voy a meter un zurriagazo que vas a flipar en colorines. Bueno, eso sí se queda quieta. Tenemos aquí los moldes, importante. Tenemos nuestra mezcla ya bien triturada. Rectificar el sazonamiento impresionante. Mosca, no pararás. Como pares, vas a dejar viuda e hijos. Un poquito soso. Qué bueno está, qué rico. Un poco de sal. Un poco de pimienta. Esto tiene que tener raza, ¿eh? Y lo que hacemos es verter la mezcla en cada una de las flaneras. Yo he utilizado flaneras pequeñas porque... Ahí está la mosca. Joder, te voy a meter un paraguazo que vas a flipar en colores. Qué cabrona la mosca, ¿eh? Se ha dado cuenta que estoy haciendo una Royal de Foras y mira cómo se mete. Qué cabrona, ¿eh? Es una mosca gourmet. Lo que le gusta al foie. Le voy a meter un zurriagazo que va a meterse... Uy. Me hubiera encantado ahogarla en el foie gras. Una mosca muerta en un Royal de foie gras. Habrían salido hasta en el telediario. Ahí está, no se va, ¿eh? Las moscas de Robin Food son moscas listas, ¿eh? Huelen el foie gras y no se quieren ir a casa, se quieren quedar con nosotros. Bueno, estas son las flaneras con el foie gras, con la Royal dentro. Tengo un agua caliente porque lo que vamos a hacer es llevarlo al horno a 150 grados centígrados para que se cuaje aproximadamente durante unos 25-30 minutos. Os digo que no conviene que hagáis esto en flaneras demasiado grandes porque es un flan muy sabroso, pero muy contundente. Así que hay que tener cuidado y ha de ser un flan, bueno, pues en su justa medida. Así que nos acercamos sin añadir todavía el agua para no andar haciendo equilibrios. Yo alguna vez he visto accidentes complicados de al final andar 2 o 3 metros con bandejas con agua caliente, quemarte los pies y esas historias. Y es importante, como muchas veces os suelo decir, que para evitar accidentes llevéis la bandeja, bueno, pues con el flan, con el plum cake o lo que os dé la gana a la boca del horno, sin agua, y ya una vez que estáis cerca del horno, sin peligro alguno, bueno, pues derraméis el agua caliente, importante. Listo, una vez que tenéis el agua ya más o menos hasta la mitad de la altura, a fuego muy suave, 150 grados centígrados, vamos a dejar pues esos 25-30 minutos hasta que nuestros flanes se cuajen. Nos acercaremos dentro de 20-25 minutos, abriremos el horno, sacaremos la bandeja, clavaremos un cuchillo y en el momento en que veamos, no que el cuchillo sale limpio, pero que al salir no ofrece mucha resistencia y deja un rastro ligeramente humedecido, en ese momento lo que hacemos es sacar los flanes, las royales del horno, las dejamos en una esquina a enfriar a temperatura ambiente y luego sin ningún problema las podemos filmar y las podemos guardar en la nevera un rato hasta que nos las comamos o nos las cenamos. En 25-30 minutos, como veis, aquí va, bueno, pues nuestra preparación, nuestra sopa piano cocinándose. Tendremos esto guisado, trituraremos, ligaremos la sopa de una manera deliciosa y seguramente saltaremos un escalope de foie en la sartén y coronaremos esta sopa con ese flan y con un escalope a la plancha para acordarnos de Hilario Arbelaiz, un auténtico grande. No sé si os han puesto algunas fotografías, pero aquí estáis viendo una sala bien hermosa en la que ofician Eusebio y Arantxa, que son dos grandes, también un gran tándem en el restaurante Xuberoa, José María Arbelaiz, que está en Miramón también, que es otro grande de la familia, Hilario, y la verdad que es una casa legendaria, un sitio en el que yo me siento como en casa. Cuando voy a comer en Xuberoa, pues soy el tío más feliz del mundo. Pido que me den en el porche, si puede ser comer o cenar allí, la verdad que es un sitio absolutamente alucinante. Te puedes fumar tu puro, puedes fumar un cigarro, nadie te dice nada, todo ese verdor y sobre todo esa cocina deliciosa sobre la mesa. Hilario Arbelaiz, eres el puto amo. Robin Food. Bueno, ya está mi sopa de lentejas resuelta. Fijaros, he quitado la cebolleta, la zanahoria, los ajos y la panceta. Esto no se tira, ¿eh? Esto bien picado en una sartén con un poquito de aceite. Se puede refreír y hacer una especie de trinchac con patata picada o machacada o alguna historia de estas. Y la tocineta, exactamente igual, ¿eh? Esto está recocido, eso tal cual está, cortado en dados o lo que fuera, está muy sabroso. Puede servir incluso de guarnición, además de estos costrones, de nuestra sopa de foie gras de lentejas con foie gras. O sea que al final, bueno, pues os recreéis y jugáis un poco con la historia. Aquí tengo, bueno, pues unas lentejas, porque esto además, lo bueno es que podemos, bueno, pues mantener en la nevera un tupper de lentejas clásicas y lo que hacemos es, bueno, pues la otra mitad, por ejemplo, triturarla, bueno, pues para hacer la clásica crema de lentejas. Aquí están esas lentejas con ese poco de caldo, vamos a añadir un chorrete de nata líquida, vamos a añadir un poco de mantequilla, que yo creo que la mantequilla le va siempre de perlas a una crema como estas, sobre todo teniendo en cuenta que ya estamos en otoño, invierno, y que la mantequilla es una grasa saludable, bueno, pues que al final emulsiona muy bien este tipo de preparaciones. Vamos a pimentar
generosamente la sopa. Generosamente. Ahí. Vamos a ver si le hace falta sal, que no creo porque la lenteja estaba en su perfecto punto de sazón, ¿eh? Es verdad que al añadir la nata y al añadir la mantequilla quizás, bueno, pues queda un poquito más sosa y suele hacer falta añadirle pues un poquito de ayuda. Un poquito de sal. Pues está súper sabrosa. Y luego también lo que tengo, bueno, pues son las flaneras, que lo que he hecho es, bueno, pues lo que os he contado, sacarlas del horno, dejarlas a temperar y suelen ser complicadas de desmoldar. Entonces yo lo que aconsejo es tener un baño con agua caliente, bueno, o tener no recién sacado de la nevera, sino dejarlas un rato fuera para poder desmoldarlas bien y poco más. Lo que tengo es además unos escalopes de foie gras, que os voy a explicar, bueno, pues cómo saltaba Hilario los escalopes de foie, que la verdad que era un auténtico crack. Sartén muy caliente, no hace falta añadir ni aceite ni historias. Hay gente que suele pasar el escalope de foie gras por harina, que no es mal negocio, ¿eh? Es una historia que, bueno, pues hacen los cocineros viejos, los de hacerle esa capa de harina, que luego hace una costra, bueno, pues muy saludable en la sartén y muy rica, sobre todo teniendo en cuenta que en algunos casos hay algunos hígados que se nos deshacen demasiado rápido en la sartén, que no es el caso de este, que es de extrema calidad. Bueno, pues muchas veces esa harina, bueno, pues evita que el foie gras se nos desmorone cuando, bueno, pues metemos en la sartén un foie gras, bueno, pues que no está muy allá, ¿no? Son trampas que realmente vale la pena poner en práctica muchas veces. Fijaros, esa argucia que Hilario hacía para no añadir grasa, bueno, pues en las preparaciones de foie es tener una bandeja y este mismo caldo, un caldo caliente, esto se puede hacer con agua con un caldo caliente. Tener, bueno, pues en este caso un poco de caldo caliente, y lo que vamos a hacer es escurrir el foie a este plato para que toda la grasa del foie se quede en el caldo y luego ese escalope de foie gras, bueno, pues irá sobre la royal y sobre la crema en nuestro plato. También, si el escalope de foie gras es bastante grueso, que este no es que sea excesivamente grueso, pero si es excesivamente grueso, lo que podemos hacer es marcarlo y meterlo en la misma sartén, en un horno como a 150 grados, en la misma temperatura que hemos hecho las royales de foie gras, bueno, pues tenerlo unos minutos dentro para que se le infiltre el calor, bueno, pues al interior del escalope. Rociamos nuestro filete, fijaros, rociamos nuestro filete. Joder, vaya costra hace, más alucinante. Rociamos, como digo, nuestro filete con la grasa. Vamos a mantenerlo aquí caliente para que no se nos enfríe y en un segundo lo que haremos será emplatar. Si lo queréis emplatar, porque esto sin ningún problema lo que podéis hacer es colocar, bueno, pues una royal en el centro de cada uno de los platos que vais a servir sobre la mesa, colocáis un escalope sobre cada una de esas royales y como voy a hacer yo ahora, lleváis la sopera a la mesa con la sopa de lentejas y listo, calisto. Un último golpe a la sopa para emulsionarla bien. Si queréis la coláis, pero no hace falta. Esa espuma que hace arriba la sopa de lentejas es una espuma interesante. ¿Veis? Esta es la fluidez de la sopa. No me hagáis un puré muy espeso. Hacer una sopa un poco estirada. Tener cerca el caldo de lentejas, por si en un momento dado, bueno, pues hace falta estirar un poco vuestra preparación. Lo mismo, vamos a ver si hay suerte. Y si no, no os liéis la manta a la cabeza, porque si el molde, la royal no se puede desmoldar, sin ningún problema meteremos la cuchara y sacaremos una bola de, bueno, pues de royal en el fondo del plato. Pasamos un poco un cuchillo, le damos a esta historia un golpe así. Pues mira, hemos tenido suerte. Desmolda la royal. Lo que hacemos es, vais a ver, rociar nuestro flan con la sopa de lentejas. Joder, plato reputado donde los haya, Vamos a coger un poco de esta espuma, que a mí me parece una espuma interesante. Alrededor. Y lo que os digo, lo que hacía Hilario, coger el escalope de foie, ¿veis? Colocarlo en el plato con ese caldo caliente, que en este caldo es un caldo de lentejas. Y lo bueno de esta historia es que toda la grasa se queda en el caldo. Y de esa manera, bueno, pues no llevamos esa grasa, perdón, a la preparación, al plato. Colocamos el escalope aquí encima. Néctar supremo, Añadimos un poco de cebollino. Y como él solía hacer siempre, que esto es algo aprendido de la tía María y de la tía Ángeles, pues unos picatostes de pan. ¿Por qué no? Salteados en un poco de grasa de pato o lo que sea. Listo, calisto. Golpe de pimienta
un poco de sal rica sobre nuestro foie gras y vamos a guarrindongadas, ¿eh? Estoy encantado. Último golpe de sal y fijaros. Néctar supremo. Hilario tiene que estar súper orgulloso de nosotros. Nosotros de él también, ¿eh? Vaya platazo nos hemos currado. ¡Viva Rusia! Abajo, abajo, Yoncho, abajo. Bueno, pues el programa del viernes prácticamente toca a su fin. Sabéis que terminamos siempre con las maravillosas guarrindongadas. Hoy estoy contento, bueno, pues porque no hay cosa que más a gusto me deje que hablar de mis maestros, hablar de la gente que me ha enseñado a cocinar, porque es algo, pues no habitual. Reconocer las fuentes y sobre todo ser agradecido que eso es de bien nacido a la gente que nos ha enseñado a cocinar. En este caso hemos hablado de Martín, sobre todo hemos hablado de Hilario, que es un gran cocinero y uno de los grandes maestros de esta tierra, y por eso estoy contento. Estoy seguro que ahora mismo estará sentado en el sofá de casa o allá donde esté viendo la tele y estará súper orgulloso. Bueno, pues esa sopa de lentejas con este foie gras absolutamente fabuloso. Siempre terminamos los viernes con esas guarrindongadas maravillosas. Sabéis que Obama, el Papa de Roma, el presidente de Namibia, todo Cristo, comete con nocturnidad y alevosía ese pecado de levantarse, bueno, pues a la noche o a la tarde cuando no hay nadie en casa y no hay moros en la costa, abrir la nevera y hacer esa mezcla imposible. Esa es la verdadera gastronomía, las cosas que normalmente comemos a escondidas, sin que nadie nos vea y que venimos reproduciendo desde la más tierna infancia. Esta semana, bueno, hemos guisado de lo lindo, ¿eh? Hemos hecho pastel de pollo asado, hemos hecho el rodaballo que hizo Martín con el refrito de limón, tomate y alcaparras, la gran cabeza de ternera rabigota, gran receta donde las haya, estuvo Ivonne Yarza, hicimos ese pan persa, y el labne. Martín también nos ofreció esa ensalada de crema de sardinas. Y como os he dicho, esa harta de hoy, la sopa de lentejas. Escuchar la guarrindongada que llega nada más y nada menos que desde Alcalá de Henares. La manda Mónica Bartolomé. Decirte que mi padre es un gran fan. Nos vemos en Robin Food Tube desde Madrid. Primero una guarrindongada de mi padre. Dice que de joven mojaba las croquetas en el café con leche. ¡Qué cerdo! Ahora la mía, dice Mónica. Desde pequeña me encanta el bocata de paté con nocilla, contraste dulce y salado. Delicioso. Desde Valencia, tierra de fallas y de mucho mangante. Esas historias. Nos escribe Gerardo, bocata especial, pan untado con nocilla a las dos caras, por supuesto, y en abundancia, chorizo extra picante y un tranchete, todo ello unos 30 segundos en el microondas para derretir el queso y mezclar los sabores. Esto lo hacía con 15 años, hace una semana lo probé de nuevo y creo que tenía un problema de gusto a esa edad. Rico, rico y con fundamento. Tania desde Donostia escribe: para empezar he de decirte que casi todas las guarrindongadas que nos enseñas, mi chaval no solo las ha probado, es que forman parte de su menú habitual. Una que no te he oído decir y él hace casi siempre es echarle queso rallado a las lentejas. Pocas cosas de esas he probado, pero tengo que confesar que eso queda realmente bien y le dan un toque muy curioso a la legumbre. Desde Chile nada más y nada menos, desde Iquique, nos escribe Rodrigo Saurriedber y dice: mi hija Matilda, de 4 años, inventó una guarrindongada curiosa. Tomó un poco de soufflé de queso, lo metió en un vaso y después le echó Coca-Cola y una cuchara. Se lo comió todo y hasta pidió más, dice. Saludos desde Chile, te vemos todos los días junto a mi familia. Y finalmente desde A Coruña escribe Óscar, que dice: querido David y compañía, esta es mi auténtica guarrindongada que practico solo de vez en cuando, pero con nocturnidad y alevosía sin que me vea nadie. ¿Conoces ese pan de centeno alemán que venden en los supermercados? Viene cortada en rebanadas y empaquetado en bolsas de plásticos, negro y un poco húmedo. Pues bien, unto 2 rebanadas con una buena mostaza de Dijon y me curro un bocata de mejillones en escabeche con mostaza. Me encanta, se lo he dado a probar a más de un amiguete, pero ni lo prueban. Tú eres mi última esperanza para poder elevar esta joya gastronómica al altar que se merece. Gracias por tu programa y un fuerte abrazo. Óscar desde Coruña es un grande, pero la verdad que viviendo en la tierra de la centolla y del percebe y de todas estas historias, joder, de la con relos, de la tortilla de patata, hombre, pues esta mezcla, la verdad que es una mezcla inmunda y repugnante, pero tiene que estar sabrosísimo, ¿eh? También la tierra del Mejillón, Galicia, la ciudad en la que se crió mi padre. Nos gusta La Coruña, nos gustan los gallegos y sobre todo las gallegas. Mucho mejillón, cerramos y esto lógicamente pues es bocadillo triunfador.
Ahora es el momento, mis médicos Cándido y Gabriel nunca ven el programa, pero siempre me ven cuando digo que he estado de vacaciones o cuando me estoy comiendo una guarrindongada. Cándido y Gabriel, os quiero mucho. La gente que sufrís, no sufréis, ¿eh? Adelante, y a darle duro. Oscar. Está supremo, qué bueno. Os espero el lunes. El fin de semana que no quede nadie vivo, ni tíos ni tías. Si podéis follar, que el mundo se va a acabar.